tiempo. Y con ese modelo, ustedes lo que van a hacer es, en primer lugar, ver si es un modelo lineal. Si es lineal no hay problema, ya se podría aplicar la transformada a Laplace directamente. Si no es lineal, lo primero que hay que hacer es linealizar. Y una vez que se linealiza, entonces podemos pensar en aplicarle la transformada a Laplace. Aplica la transformada a Laplace y se representan esas ecuaciones diferenciales, pero ya en transformada a Laplace, en un diagrama de bloque. Diagrama de bloque que empieza a formar, se puede llegar a ser algo complejo y se puede trabajar algebraicamente con él un poco más fácil que si lo tuviéramos que hacer con las ecuaciones directamente, que igual se puede hacer. Las ecuaciones yo las puedo sustituir unas en otras y llegar en definitiva a la función de transferencia, que es lo que me interesa. Lo que me interesa es llegar a la función de transferencia para poder entender después cómo varían las salidas en función de la variación de las entradas y por tanto conocer la dinámica del proceso que está trabajando. Vamos a verlo hoy entonces con un caso real. Vamos a ver el modelo de los motores de corriente directa como caso típico en el que las ecuaciones se pueden establecer sin ninguna dificultad, se puede aplicar la linealización cuando haga falta, se aplica la transformada a Laplace y se representa en un diagrama de bloque. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, entendiendo entonces el modelo dinámico, el campo en paralelo de un motor de corriente directa, considerando diferentes cargas. Vamos a ver cómo se va incorporando eso en las ecuaciones, para llegar en definitiva a la función de transferencia, que en el caso de un motor, la salida podría ser la velocidad de ese motor, del voltaje que yo le esté aplicando, o la posición de ese motor en función también del voltaje que yo le esté aplicando. ¿Cómo la posición? Sí, o sea, el motor, ¿qué me interesaría a mí como variable de salida? Me interesaría medir la velocidad para controlarla, o medir la posición que alcanza la carga o el mecanismo al que esté acoplado ese motor para controlarlo. Si yo estoy en un torno de mando numérico, a lo mejor a mí lo que me interesa es controlar la velocidad, porque a esa velocidad es que se ocurre el proceso de parte sin que se me rompa la broca o lo que sea. Pero en un robot, yo lo que necesito es controlar la posición, no la velocidad. Entonces, en definitiva, eso es un motor acoplado a un mecanismo. Y mi salida puede ser eventualmente velocidad o posición. Cualquiera de las dos podría ser interés contra. Yo esto lo tengo compartido en la área. Todo lo tiene en la área. Permiso. Gracias. Entonces, partamos por entender que el motor de corriente directa recibe energía de una fuente de voltaje que estaría conectada a la armadura y entrega esa energía a la carga mecánica que va a estar acoplado ahí. La carga puede ser, por ejemplo, una bomba de agua, un elevador, una estera o cualquier otro dispositivo que para su trabajo necesite recibir energía mecánica y moverse. Al circular la corriente por los conductores de la armadura, el motor que está dentro del campo magnético, creado por la corriente de excitación que se le suministra al estator, o por un imán permanente, puede ser cualquiera de las dos, se genera entonces una fuerza que da lugar a un par, un torque, estamos hablando en términos rotacionales, que hace girar el motor y con él la carga. Imagino que ustedes ya hayan pasado por máquinas eléctricas o cosas así, en definitiva conocen el funcionamiento de un motor de corriente, más o menos esto es lo que está pasando. Vamos a verlo ahora, pero desde el punto de vista del modelo dinámico. ¿Bien? Pensemos en este diagrama, que es el diagrama eléctrico en lazo abierto. Tenemos el motor ahí que le podemos aplicar voltaje por acá. Esta sería la representación de los terminales del motor. Ubíquense en un motor de corriente directa. Yo le voy a aplicar voltaje por acá, entre esos dos terminales. ¿Y qué es lo que va a pasar? También le voy a aplicar un voltaje al devanado que va a estar generando el campo electromagnético, dentro del cual va a estar rotando entonces el devanado del rotor, la armadura. En primer lugar, acá, si yo mantengo entonces un voltaje constante, habrá una corriente constante y por tanto un campo constante que se va a generar ahí, que es el que va a estar envolviendo el rotor. Y por la parte del rotor, si yo lo veo desde el punto de vista eléctrico, lo que tendría sería que cuando le aplique voltaje, ahí yo voy a estar mirando una resistencia, la resistencia de la armadura, es en definitiva un enrollado, y ese enrollado va a tener una resistencia, pero justamente por ser un enrollado también va a tener una inductancia, la inductancia de la armadura, y
en la medida que el motor rota dentro de ese campo electromagnético, por las leyes físicas que se ponen ahí de manifiesto, va a empezar a generarse lo que se conoce como la fe contraelectromotriz, que es un voltaje que se va a generar en el rotor proporcional a la velocidad con que se esté moviendo y en contra del voltaje que se le está aplicando. Toda una física detrás de eso que se puede explicar. No es mi objetivo entrar en esos detalles. Pero sepan que eso ocurre en la medida que el rotor da vueltas dentro del campo, en él se genera un voltaje en contra del voltaje que yo le estoy aplicando, que es la fe contraelectromotriz, que es además proporcional a la velocidad con que esté girando ese motor, velocidad rotacional, que la vamos a representar aquí con esa omega que va a ver, la velocidad angular. Y esa velocidad es justamente con la que estará girando también la carga que yo tenga acoplada al motor, la carga que está moviendo ese motor. Esa carga va a ser para mí el momento de inercia, está rotando en términos rotacionales, en lugar de masa, lo que voy a entender que tengo es un momento de inercia. Carga que además estará sobre unos cojinetes o estará apoyada en algo que podrá también tener fricción viscosa, que sería una fuerza en contra de ese movimiento, proporcional también a la velocidad con que se está moviendo. Como les decía ahorita, vamos a considerar que el voltaje del campo aplicado es constante, la corriente de excitación por tanto es constante y que además se ha estabilizado. Tenemos un campo electromagnético aquí constante que por tanto podría estarlo generando un electroimán, el estator del motor o imanes permanentes que yo tenga colocado ahí en el exterior del motor, del rotor. Bien, ¿entienden ese diagrama? Lo habrán visto, me imagino, antes incluso, ¿no? Vamos a ver las ecuaciones eléctricas que se ponen ahí de manifiesto. Y en términos, por ejemplo, de las leyes de Kirchhoff, yo puedo ver aquí un circuito en el que estoy aplicando un voltaje por acá. Ese voltaje, que es este que está aquí, voltaje aplicado, ¿a quién va a ser igual? Teniendo que por aquí está circulando la corriente de la armadura y a este voltaje tiene que ser igual al voltaje que se cae en esta resistencia, ¿cierto? Que sería la resistencia de la armadura por la corriente que está circulando por ahí, más el voltaje que se esté cayendo en la inductancia. Como es una inductancia, entonces sería la inductancia por la derivada de la corriente, más el voltaje que se cae aquí en el motor, el que se genera, esa fe contraelectromotriz que les comentaba ahorita, que es contraria al voltaje aplicado, o sea, su positivo lo va a tener acá arriba. Así que si yo voy moviéndome así, aquí voy a ver entonces la fe contraelectromotriz, que sería esta que es esta. ¿Me siguen? Ahora, les comentaba ahorita que esta fe contraelectromotriz, que es un voltaje que se genera en contra del voltaje que se está aplicando en la medida que el motor se mueve y proporcional a la velocidad con que se mueve el motor, esa fe contraelectromotriz, desde el punto de vista matemático, va a ser proporcional al campo, que sabemos que es constante, y a la velocidad con la que esté girando el motor. Entonces fíjense ya como por aquí tengo una ecuación que viene de las leyes de la electrónica y por aquí una ecuación relacional que establece ese vínculo que existe entre una parte electrónica, que es la fe contraelectromotriz, y la parte mecánica, que es la velocidad con que se está moviendo ese mecanismo. ¿Okay? Aquí hay un enlace entre la electrónica y la mecánica. Eso desde el punto de vista electrónico. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Desde Kirchhoff. Bueno, pues desde el punto de vista mecánico, aquí lo que se pone de manifiesto son las leyes de Newton. Fuerza en masa por aceleración. Pero desde el punto de vista rotacional, porque aquí lo que estamos haciendo es que estamos rotando la carga. Así que, en el caso de la parte mecánica, despreciando las pérdidas mecánicas que pudieran haber ahí, podemos decir que el torque que genera el motor, el torque ese que se va a generar producto de esta corriente que está circulando por el motor y hace mover ese rotor dentro del campo magnético, que ya sabemos que va a ser constante, ese par, esa fuerza, que no es fuerza, es par, porque estamos en el mundo rotacional,
ese par que se estará generando en el motor, ¿qué tendrá que hacer? Ese par es el encargado de mover la carga que yo tenga acoplada al motor, que después vamos a ver que va a tomar diferentes valores de diferentes formas. Esta es la carga que yo le tenga acoplada al motor, pero además y siempre, por lo menos, tendrá que estar moviendo a su propio eje, porque el rotor del motor es una masa que se mueve, por tanto tiene momento de inercia. Entonces, esa masa que tiene que mover el motor sí o sí, porque es parte de su composición mecánica, esa carga es esta que hay acá. Ya yo tengo entonces una masa, que es el motor rotacional, es el momento de inercia, y recuerden que la ley de Newton lo que dice es fuerza es masa por aceleración. En el mundo rotacional, fuerza, que es torque, es igual a masa, que en este caso es momento de inercia, por la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces yo aquí lo que tengo es la derivada de la velocidad angular. ¿Ok? Entonces esto estaría representando fuerza, masa por aceleración, pero en este caso lo mínimo que va a tener siempre el motor, que es el momento de inercia de su rotor. Les repito entonces, el torque que se va a generar en el motor, que es el que va a mover en definitiva todo lo que en él se ponga, ¿en qué se va a consumir, digamos? En mover a su rotor y mover además la carga que se le acople. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, por las leyes también físicas que se ponen de manifiesto en un motor, se conoce esta otra ecuación, que es otra ecuación de relación entre el mundo mecánico y el mundo electrónico. Y es que resulta que este torque que se genera en el motor, este que hay acá, se sabe que es proporcional al campo. Todo esto sería el campo, que ya sabemos que es constante. Y además, ese campo es la excitación. Esta es la corriente de excitación que circula por el campo. Claro. Y esa corriente de excitación genera un campo, y ese campo genera entonces una constante de proporcionalidad que, multiplicada por la corriente que esté circulando por la armadura, va a permitir calcular el torque que se genera en ese motor. O sea, en definitiva, el torque que se genera en el motor va a ser proporcional, según el campo electromagnético, a la corriente que circule por la armadura. Y ahí tenemos entonces otro enlace, otro vínculo entre el mundo mecánico con el torque y el mundo electrónico con la corriente. ¿Ok? Bueno, tengo entonces estas dos ecuaciones, la ley de Kirchhoff con la ecuación de relación con el mundo mecánico y la ley de Newton en rotacional con la ecuación de relación con el mundo electrónico. Tengo cuatro ecuaciones y fíjense que son ecuaciones en el tiempo. Dos relacionales, que son ecuaciones lineales perfectamente porque es constante por variable, y dos ecuaciones diferenciales también lineales por ahora, porque aquí lo que tengo es una variable, una constante por la derivada de una variable. Entonces esta ecuación es lineal por ahora. Y por acá también esta, que es lo que tengo, variable, esto es una variable también, esto es en el tiempo, es este de ahí. Esto es constante por variable, constante por derivada de una variable. Entonces, hasta ahora son dos ecuaciones diferenciales, esta y la que sigue, y dos ecuaciones de relación, esta y esta otra, que todas son lineales. Dos diferenciales en las que introduce la necesidad, por ser diferenciales, de aplicar la transforma de Laplace para poder trabajar cómodamente con ellos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les daría en el certamen. Yo les voy a dar ecuaciones como esta. Las ecuaciones del motor, les doy estas cuatro ecuaciones. Y de ahí para allá trabajan ustedes solitos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí hay una cosa, un caso real. Estamos trabajando con un motor. Una cosa que de verdad ustedes trabajan
posiblemente el día a día de ustedes sea trabajar con motores, ¿sí? Es algo que tiene que ser muy natural para ustedes. Tenemos entonces que podemos sustituir en la ecuación de la ley de Kirchhoff lo que vale la Fe contraelectromotriz, que es este término que habría aquí. Y me queda entonces una ecuación un poco más grande, pero de las dos primeras ya lo reduje a una. Y de las dos que seguían, la de la ley de Newton en rotacional, con su vínculo con la electrónica, recuerden que este torque que se genera a partir de la corriente es el que tiene que igualarse al torque de la carga y al torque que se le aplica al eje del motor. Y de ahí sale entonces, sustituyendo esta acá, poniendo esto aquí, sale entonces esta otra ecuación diferencial, que es la otra ecuación, que de 2 saqué 1. O sea, estoy reduciendo el modelo. Y ahora tengo estas dos ecuaciones, y las dos son diferenciales, y además son lineales. ¿Ven? ¿Puedes poner el anterior? Que ahí tiene. Ah, ese, ya. Este. Sí, no, igual. La carga externa que yo le ponga. Yo voy a tener el motor, que sería todo esto, y ese motor, después vamos a ver que yo le voy a colocar por acá una carga externa, aparte de la que ya yo sé que él tiene, que es su propio rotor, que es una carga para él. Tiene que moverlo. ¿Ok? Pero esa carga del rotor estaba considerada dentro de las pérdidas, ¿cierto? No, no es pérdida. Es parte de lo que él tiene que mover. Tiene que mover eso. Él se tiene que mover. Él tiene que mover su propio rotor. Y además la carga que tenga que pagar. Profe, pero ¿qué variable quiere controlar? En estos momentos, ¿qué es lo que podría tener ahí como variable? Vamos a hacer un análisis. De hecho, lo que estaba buscando aquí, a ver si yo se lo tenía. Tengo esta. Ya. Vamos a ver ese conjunto de ecuaciones que tengo ahí. Dos ecuaciones. Y vamos a sacar las variables y tratar de entender lo que me acabas de preguntar. En la primera ecuación, ¿qué variables tengo? Voltaje. UA. Fíjense que las variables son las que están en el tiempo. UA, que es el voltaje que yo le aplico al motor, ¿verdad? La corriente. Tengo la corriente. Tengo el torque de la carga. ¿Qué más? Pero en la primera o en la segunda. Flujo. En las dos, entre las dos. El flujo, pero el flujo fijo. No, esto es constante. Constante. Perdón. Porque esta es la corriente de excitación que es constante. Y este es el campo electromagnético que es proporcional a la corriente de excitación. Por tanto, esto yo lo voy a considerar una constante. Voy a entender que ya está estabilizada esa corriente. Por tanto, esto, el campo electromagnético ya está constante. De hecho, yo podría hablar de que es un motor de corriente directa con imanes permanentes. Entonces, todo esto es en definitiva una constante. Las pérdidas. No estamos considerando las pérdidas mecánicas. ¿La inductancia? La inductancia es una La constante. la corriente de la inductancia. La corriente, pues ya la tengo aquí. Falta una. La velocidad. La velocidad. Esta es otra variable aquí, que es aquí la velocidad del motor, que es otra variable. ¿Por qué dice que el campo es constante? Porque estoy asumiendo que si fuera un motor grandote, que lo que tiene es un campo electromagnético a partir de un devanado del campo, Se refiere al lado alterno. ¿a cómo? Se refiere al lado, a su lado de alterno. Estamos en un motor de corriente directa, Ya. un motor de continua, Sí. pero un motor de continua puede tener como su campo un electroimán, un devanado en el campo, al que se le aplique un voltaje también, y él genera entonces un campo electromagnético. La corriente de campo, que sí. ¿Ya? La corriente del campo, la corriente de excitación del campo. Por eso tiene aquí excitación. ¿Ok? O sea, eso es un campo electromagnético generado por una corriente.
que lo puedes sustituir y ponerle unos electroimanes, pero tendría que ser muy grande si estás trabajando con un motor grandote. Entonces, un motor pequeñito lo más probable es que sea más permanente, pero un motor grandote, corriente directa también, lo que tiene es un devanado del campo. Tú le aplicas un voltaje y ahí él, a partir de la corriente que se consume, va a generar un cambio. ¿Ok? Ahí sumo dos, la primera ecuación suma dos, las dos ecuaciones anteriores. No la sume. O sea, ¿a qué tú le llamas que suma? La primera, eso es súper. ¿Ya? ¿Qué le llamas? Las dos ecuaciones. Aquí hay una suma de tres cosas. Ah, ¿Y eso es lo que te llama la atención? sí. O sea, esa es la ley de Kirchhoff. Estamos acá. Esta es la ley de Kirchhoff. El voltaje que yo aplico por aquí en este circuito eléctrico, aquí tiene que ser igual. Este voltaje tiene que ser igual al voltaje ese que hay aquí, corriente por resistencia, más el voltaje ese que hay aquí, LA por la derivada de la corriente, más la fe contra electromotriz. ¿Ok? O sea, eso que yo tengo ahí electrónicamente es que yo le estoy aplicando aquí UA, tengo una resistencia, tengo una inductancia y tengo una fuente de voltaje que sería el positivo aquí, el negativo aquí, la fe contra electromotriz. Entonces, si por aquí está circulando la corriente de la armadura, este voltaje, o Kirchhoff, tiene que ser igual al voltaje ese que hay aquí, más el voltaje ese que hay aquí, más el voltaje que hay aquí. Esa es la suma de esos tres términos. Que también sé que ese voltaje, la fe contra electromotriz, es proporcional a la velocidad. Esto es una constante de proporcionalidad. De hecho, después nos vamos a quedar simplemente con KB. Un KB que engloba a estas dos cosas. ¿Ok? Pero quería entonces llegar a esto. Ahí yo tengo involucrada, en ese modelo, yo tengo involucrada estas cuatro variables. ¿Ok? De esas cuatro variables, ¿cuáles ustedes creen que sean las que yo voy a tener como objetivo de control? La corriente. No, La velocidad. La corriente. la velocidad. Esta, Torque igual. O sea, que el torque lo controlas con la O sea, velocidad, ¿no? ya puede O variar, con la pero corriente, no sé, tengo como que que da- modificar la velocidad. claro. Claro. Esta Esa variable- va a ser la acción de control. Exacto. O Dictata. Claro, para controlar. O manipular. la variable manipulable. Eso. Yo esta la puedo modificar a mi antojo. Yo la puedo modificar. De hecho, es lo que yo voy a modificar para hacer que cambie la velocidad del motor. Sí, eso. Entonces, la variable manipulable o la acción de control, cuando yo cierre el lazo, va a ser el voltaje que le voy a aplicar al motor. Y mi objetivo de control, acá, va a ser la velocidad. También existen los lazos de control de corriente. Y lo de la carga vamos a después dejarlo por ahí. Dejemos la carga porque resulta que tengo dos ecuaciones. Sí. Entonces yo puedo sustituir, despejar por ahí y sustituir uno en otra y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Todavía no nos adelanté. Pero me interesaba mucho esto, que entiendan que yo voy a manipular el voltaje para controlar la velocidad. ¿Ok? Pero ahora lo próximo que tengo que hacer es Pero ya hay el torque y la corriente serían como productos de lo... es que Son parte de o eso. sea, piensen que ahora yo tengo dos ecuaciones diferenciales que yo tendría que de ahí lograr poner la velocidad en función del voltaje. Ya, ok. Entonces, el torque en realidad lo vamos a sustituir después, porque el torque de la carga, yo tengo que lograr poner ahí qué cosa es mi carga. Yo ahí lo tengo como variable todavía. Pero más adelante lo vamos a definir. Más adelante vamos a ver cuánto puede valer ese torque. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo tendría que hacer con estas dos ecuaciones? Mi objetivo, insisto, es manipulando el voltaje, lograr controlar la velocidad. ¿Verdad? Entonces, para yo poder saber cómo se mueve eso dinámicamente, yo tendría que lograr con estas dos ecuaciones
despejar la velocidad y ponerla en función del voltaje. Para ello, lo que puedo hacer es de aquí despejar la corriente. Yo puedo despejar la corriente aquí, de hecho la tengo aquí nada más, sería pasar esto dividiendo y esto es una constante, o sea, una constante que divide aquí y una constante que divide acá. Y ahora esa corriente yo la tendría que sustituir aquí y sustituir acá. Y como resultado de esa tremenda ecuación que me va a quedar, tengo que lograr despejar la velocidad. Pero la velocidad está metida dentro de una derivada. Y esa derivada va a estar aquí metida dentro de otra derivada. Entonces eso es complicado. No va a ser tan fácil hacerlo. Solución: apliquemos la Laplace. Y van a ver que va a salir súper fácil. Tengo las dos ecuaciones. Primero, ¿alguna no linealidad? ¿Alguna? ¿Hay alguna no linealidad en esas ecuaciones? Recuerden, una de las cosas que tenemos que identificar perfectamente. Lo que es lineal es siempre constante por variable. Y pueden haber sumas de cosas. ¿Ok? Y derivadas de variables. Eso también es lineal. ¿Qué tenemos aquí? Una variable que está multiplicada por una constante. ¿Cuánto vale la constante? 1. Así que este término es lineal. Constante, porque todo esto es una gran constante, por variable. ¿Lineal o no lineal? Lineal. Lineal. Constante por variable. Lineal. Constante por derivada de una variable. Lineal también. O sea que toda esta ecuación es lineal. No tengo que hacerle nada para poder aplicarle la transformada Laplace. ¿Ok? Constante por variable. Lineal. Variable por una constante, 1. Lineal. Constante por la derivada de una variable. Lineal también. Entonces, la segunda ecuación también es lineal. Técnicamente, recuerden que además yo ahora tendría que poner esta ecuación en el punto de operación, restarla, esta menos la ecuación en el punto de operación para poder hacer el cambio de variable y pasar de variables en valores absolutos a variables en variaciones. Porque recuerden que la transformada Laplace, para no perder en particular la derivada en el punto de operación, necesito hacer ese cambio de variable a los delta que yo les comentaba que tenía que hacer. ¿Ok? Y luego a esos delta es a lo que yo le aplico la transformada Laplace. Si yo lo quiero hacer aquí, sería UA en el tiempo, igual. Voy a poner esto ya como una constante, KB, y esto incluye estas dos cosas. KB por omega m en t más RA por IA en t más LA por la derivada de IA en t de t. Esa es la ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Esto en el punto de operación, UA sub 0. Ese es el voltaje que yo le voy a tener fijo a mi motor, y alrededor de ese voltaje voy a ponerme a controlar. Voltaje en el punto de operación, que va a ser igual a KB por omega m sub 0. Esa es la velocidad que va a adquirir el motor en estado estable cuando yo le deje quieto ese voltaje. ¿Ok? Más RA por IA sub 0. Es la corriente que se va a estabilizar en la armadura cuando yo le deje quieto el voltaje. Estamos en estado estable. Más LA también por la derivada de IA sub 0, que yo sé que es constante y por tanto la derivada es 0. Pero me conviene dejarla ahí. ¿Ok? Estas dos ecuaciones las resto, y ahora como variable, esto menos esto es delta UA en T. Las variaciones del voltaje que yo le aplique al motor alrededor del punto de operación, ya en términos de variación. KB por delta omega del motor. Las variaciones
de la velocidad del motor alrededor del punto de operación, más RA por delta IA, las variaciones de la corriente alrededor del punto de operación, más LA, y por esto ahora me convenía dejar este y no ponerlo 0, porque si no le voy a restar 0 y me quedo con esto nada más. Pero ahora yo sé que esto menos esto es la derivada de IA menos IA sub 0, o sea, delta IA en T. Entonces ya tengo ahora mi ecuación en variaciones. Y a esto es a lo que le aplico la transformada de Laplace. ¿Cuál es la transformada de Laplace de esta variable? La transformada de Laplace de una variable. Uno partido por otro. ¿Cuál será? ¿Cuál es ese? Eso ya lo hicimos, tuvimos como 2 clases haciendo cosas. Por eso me preocupa. En una semana, si el viernes hacemos un poco de ejercicio y dejamos una semana por medio, al otro viernes se acordarán. Bueno, el que por su gusto muere. Bien, transformada de Laplace una variable es la variable S. Transformada de Laplace de un escalón, una variable que varía en forma de escalón, ahí sí es S, o sea, o en S entre S. Pero ese es un escalón unitario. Eso es cuando tú estás haciendo un análisis de esa señal. La transformada de Laplace de una señal tipo escalón es la señal entre S. O sea, el valor del escalón entre S. Pero aquí estamos hablando de la variable. La transformada de Laplace de la variable es una variable en S. Nada que hacer. La transformada de Laplace de una constante por una variable. La constante por la variable en S. La transformada de Laplace, nuevamente, una constante por la variable. Ya en S. La velocidad ya tiene una velocidad. ¿Dónde? Esto es IA. Ahí, sí, IA en En el T. tiempo. Aquí es IA en T y aquí la transformada de Laplace. Fíjense que normalmente, aunque UA aquí me parezca una mayúscula y ahí es una mayúscula, pero fíjense como aquí es minúscula. Yo trato siempre de que en el tiempo las variables sean minúsculas. Y cuando las transformo a Laplace, entonces las pongo en mayúscula. ¿Okay? Más o menos así son todos los libros. Sí. Y ahora viene algo que ya es diferente, pero que también lo hicimos un montón de veces. La transformada a Laplace de una constante por la derivada de una variable. S por la constante. Y ahora sí tiene una S por medio. Ahora sería LA por S por IA en S. ¿Ok? Entonces, esta es la transformada a Laplace de esa primera ecuación. Recuerden, yo les daría las ecuaciones en el tiempo. Ustedes tienen que ver si son no lineales. Todavía no hemos visto ningún caso no lineal ahora, pero lo habíamos visto hace semanas atrás. Linealizan si tuvieran que linealizar. Ya cuando linealizan llegan a algo como esto en deltas directamente, pero si no han llegado a los deltas, lo que tienen que hacer es a la ecuación en el tiempo, la pone en el estado estacionario, eso lo resta, tienen los deltas, y a los deltas es lo que se le aplica la transformada. ¿Por qué era algo súper sutil? Pero sé que tenía algo de que pasaba de I minúscula a I mayúscula. No, es por diferenciar cuando las variables están en el tiempo, porque no siempre se le pone el entín, el ente. Entonces, si tú las ves en minúscula, por lo general son en el tiempo. Ya tú puedes inferir que son en el tiempo. Y cuando las ves en mayúscula, que muchas veces no se le pone la S, ya están en el campo de la frecuencia, ya están en S. ¿Ok? Eso sería la primera ecuación. A la segunda ecuación habría que hacer lo mismo. ¿Y cómo quedaría? Bueno, habría que ponerla en el estado estacionario. Vamos a ponerla en el estado estacionario. Esa sería KT por... Recuerden que estoy asumiendo ya que todo esto es una constante. Y le voy a llamar KT. KT por IA en T. Eso va a ser igual a el torque de la carga
más el momento de inercia del rotor por la derivada de su velocidad angular en el tiempo. En el punto de operación, KT por IA sub 0, la corriente que se estabiliza en el motor cuando yo le dé quietecito y el voltaje, no se lo toque más. Esto sería el torque de la carga en el punto de operación. Y esto sería el momento de inercia por la derivada también de la velocidad que se estabilice en el motor. Resto, esta menos esta, KT por delta IA, tiene que ser igual a las variaciones de la carga en el tiempo más el momento de inercia por la derivada de las variaciones de la velocidad del motor. Y a esto le aplico la transformada de Laplace. ¿Cuál es la transformada de Laplace de eso? De la primera, IADS, ¿no? IADS. KT IADS. IA. Yes. Esta, TCDS. ustedes dicen DS, yo me acostumbré a decir en S. Está evaluada en S. Pero sé que aquí se dice DS, no falta un poco. Más es lo mismo. J por S S. por WNS. Y ahí tengo ya mis dos ecuaciones ya en transformada de Laplace. ¿Qué sería el certamen? Yo les doy estas dos ecuaciones y ustedes tienen que llegar en primera instancia a esta. Profe, el omega es la velocidad angular, pero el sub m, ¿qué es lo que viene? Motor. Motor. Porque esa es la velocidad del eje del motor. Más adelante vamos a ver que el eje del motor yo lo voy a meter en un reductor, una caja reductora, y entonces voy a tener la salida del eje de la caja reductora. Y ahí es donde voy a colocar la carga. Bueno, pues, listo. Tenemos entonces la primera ecuación, que es esta, ya en transformada de Laplace. Y recuerden que yo lo que necesitaba era despejar la corriente en alguna de ellas para sustituirla en la otra. Digamos que ahora de esta yo quiero despejar la corriente. Si despejo la corriente la tengo aquí, la tengo acá, la puedo factorizar y quedar multiplicando por RA más LA por S, y eso sería este término que hay aquí. Y este otro lo paso para acá restando, por tanto me quedaría QA, que es este que está aquí, menos este término, está aquí. Y como del lado acá me había quedado entonces RA por LAS por IA, el producto lo paso dividiendo. No sé si me siguieron ahí. Vamos a ver, pero sí. Despejate aquí la corriente. La factorización. ¿Qué es lo que tengo? QA en S igual, yo lo estoy poniendo más simplificado, KB por omega del motor en S más RA por IA en S más LA por S por IA en S. Eso es lo que tengo. ¿Qué hice? Aquí factoricé QA KB omega M en S más ¿quién? RA más LA por S por IA en S. Y esto Ah, ya. lo paso para acá restando, Ya. Sí, ¿verdad?
aquí haciendo uso de la pizarra. Estamos listos. Sí, y ahí lo que pasa ¿Ok? es Y ahora este que está multiplicando lo va dividiendo. Así que me quedaría que IA va a ser igual a UA en S menos KB por omega M en S, todo eso multiplicado por 1 entre RA más LAS. Que es esto que tengo aquí. ¿Ok? Y ahora vamos a la otra. Bueno, antes de ir a la otra, vamos a seguir repasando lo que va a hacer también. Ahora yo quiero representar eso en bloques. ¿Cómo represento eso en bloques? Identificar la función. Las entradas. Piensen ustedes que ahora yo tengo una ecuación que me va a dar como salida IA. Si yo le entro con UA y omega. ¿Ok? Entonces, yo tengo que partir por aquí, por las entradas, diciendo, si yo entro con UA, ¿verdad? Y le resto ¿quién? Tengo que multiplicar por KB y poner aquí omega M en S. Eso tiene que saberlo. ¿Por qué si BA es quien manda omega? No, él dice, espérate, que todavía no hemos llegado ahí, te me estás adelantando, estás corriendo. Calma, vamos a hacerle caso a la matemática. Ya, en la matemática yo tengo esto. ¿Cierto? Y yo lo que estoy diciendo con esto, que es una ecuación matemática, es que IA la voy a obtener cuando yo le entre con UA, estoy entrando a este diagrama de bloque con UA, le reste KB multiplicado por omega M, omega M por KB, se lo resto, ¿Allá conectamos en serie con eso? ¿O no? y ahora el resultado lo multiplico por esto. Ya, pero en serie. En serie. No le diga serie porque serie no es lo mismo. Serie sumaría entonces. ¿Serie? Y no es serie. No. Es un bloque. Yo estoy entrando aquí a un bloque que sería 1 entre RA ¿Serio? más LAS. Y eso sería Eso sería. IA. Y eso sería. ¿Ok? Ese es el diagrama de bloque que estaría representando esta ecuación matemática. Lo que hicimos el otro día fue al revés, entonces fue descomponer los bloques para llegar a la ecuación. No, es que todavía no hemos llegado a la ecuación. Lo que hicimos el otro día fue, teníamos los bloques y con los bloques llegábamos a la ecuación que sería la función de transferencia, que es lo que acá el amigo quiere salir corriendo, que sería lo que relaciona la velocidad, que es lo que yo quiero en última instancia, mi variable de salida, la velocidad con la entrada, que sería el voltaje que yo le aplique. ¿Okay? Y para allá vamos. Pero vamos por pedacitos. Entonces, esta primera ecuación, yo la puedo, despejando la corriente, representar de esta manera, que es esto que les tengo puesto aquí, es lo mismo. ¿Ya? Entro con UA, le resto omega M por esto que yo le estoy llamando ahí simplemente KB, y eso lo multiplico por 1 entre LAS más RA, que el orden de los factores no importa aquí. RA más LAS o LAS más RA. Y como resultado voy a tener la corriente de la máquina. ¿Ok? Ahora trabajemos con esta. ¿Qué me interesa de esta? Despejar la velocidad.
ahora quiero despejar la velocidad poniéndola en función de la corriente y el torque de la carga, que son las otras dos variables que hay ahí. Pero ¿por qué? Perdón, me perdí ahí. ¿Por qué no lo dejamos como ya nomás? Y ya con ya, ¿no? O sea, yo podría tomar aquella ya y sustituirla aquí. ¿Así? ¿Puede ser? No sé. Y despejar entonces omega m. Pero fíjate tú aquella ecuación, métela aquí y piensa cómo vas a despejar omega m, que además la tienes aquí metida. Entonces, puede ser complicado. Puede que alguien que trabaje cómodo algebraicamente no tenga problema. Mi objetivo final, piensen ustedes que es que yo tengo estas dos ecuaciones y yo quiero con ellas dos despejar la velocidad, que la tengo en las dos. La tengo aquí y la tengo aquí. Despejar la velocidad y ponerla en función del voltaje que le estoy aplicando al motor. Ese es mi objetivo final. Estoy dividiendo el problema en pedacitos para que me sea más fácil. En primer lugar, tengo dos ecuaciones diferenciales, ya a una de ellas despejé la corriente y lo representé en un diagrama de bloque. Ahora de esta ¿Quiere despejar la velocidad? voy a despejar la velocidad, porque esa es mi salida, lo último que yo quiero. ¿Ok? Ya. Me va a quedar el torque, me va a quedar la corriente. Ya fíjense que yo, si de aquí pretendo despejar la velocidad, esta la paso para acá restando. ¿Ok? Me quedaría ¿El otro dividiendo no? KT por IA en S menos el torque de la carga en S, y todo eso Sí. multiplicado por 1 entre JS. Claro. Y eso es omega m en S. Sí. ¿Ok? Entre paréntesis. Y ya por KC. O sea, vamos por pedacitos. Ahora representemos esto. Lo voy a volver a poner aquí. Así no lo ve alguien. Omega m en S igual. Este es KT. KT por IA en S menos el torque de la carga ¿Sin compromiso? en S por 1 entre J por S. ¿Estamos? Sí. ¿Eso es lo mismo? Sí. ¿Quieres explicar eso? Lo mismo. Despejé omega m. ¿Cuál sería el diagrama de bloque de esta ecuación? Primero similares Sería, entro con IA, y con T. pero ojo, JS. Con Y ya. multiplicado por KT. lo tengo que multiplicar por KT Sí, bien. y le voy a restar, se lo voy a poner por arriba y después vamos a ver por qué. Le voy a restar el torque de la carga. Pero le falta el. Ahí. Ah, sí, ¿Y pero eso? ahí ya la subí. Ahora, Multiplica con Y ahora sale velocidad. y sale velocidad. Profe, si yo hubiera representado lo mismo, o sea, no lo mismo, pero en vez de 1 partido JS, si lo hubiera puesto antes, y lo hubiera puesto, ¿Dónde antes? o sea, como en vez de un bloque de 1 partido JS, sino que 2 bloques, pues, uno para allá y Sí, otro. o sea, tú puedes poner, esto tú lo puedes poner aquí Sí. y aquí. El bloque. Perfectamente. Ahí. O sea, estarías poniendo esto que multiplica esto y esto que multiplica esto. Sí, pero en vez de factorizar. En lugar de factorizarlo, estarías desfactorizando. Los bloques son, o sea, lo que veo aquí que los bloques son las constantes, o no están así. Las constantes con algunos elementos de S. Porque fíjate que este bloque Tiene S. tiene S. Los bloques son en definitiva funciones de transferencia. De allá venimos. Siempre cada bloque es salida entre entradas. Y esto que hay acá adentro puede ser una constante, como aquí,
O puede ser una función de transferencia que tiene términos en S como acá, Pero nunca va a ser una función. una función de transferencia. Sí, pero, Tiene constantes y coeficientes que multiplican a S. pero no va a ser. Nunca va a tener una variable. Eso. Aquí adentro nunca van a ver una variable en S. Eso, muy bien. Eso jamás. Si por alguna casualidad les queda una variable en S, es que están cometiendo un error. Vale. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos representado en un diagrama de bloque esta otra ecuación. Hasta ahí quiero tocar. Ahora esto lo voy a poner acá. ¿Ok? Y la velocidad sería el feedback. Ahora yo tengo aquí que esto es IA. ¿Verdad? IA, si lo multiplico por KT y le resto el torque de la carga, lo multiplico por 1 entre J por S, ya tengo la velocidad del motor. ¿Qué es lo que necesitaba aquí? Pues no. ¿Por qué Ahí yo no tengo control ninguno. Tiene que controlar PA. Aquí yo voy a poner después un controlador. Aquí yo lo que tengo es el modelo del motor en lazo abierto. Que el motor, de forma natural, a través de la FEN contra electromotriz, porque esto es la FEN contra electromotriz. Esto que hay aquí, es el motor, de manera natural, por la FEN contra electromotriz, es un dispositivo que se estabiliza solo. Ustedes a un motor le aplican voltaje y él empieza a levantar en velocidad, empieza a levantar, pero hay un momento que se estabiliza. ¿Por qué? Porque la FEN contra el electromotriz empieza a aumentar. En la medida que él empieza a dar vuelta, empieza a aumentar la velocidad, y esa velocidad se transforma en FEN contra el electromotriz, que va en contra del voltaje que yo le estoy aplicando. Y llega un momento en que estas dos cosas se igualan. No necesariamente se igualan, hay otras cosas. Pero la cosa es que esto que pasa aquí se estabiliza en un valor. ¿Ok? Y llega un valor en que ya el motor no da más, no sigue aumentando su velocidad y se queda estable. Y eso es gracias a la FEN contra electromotriz. El motor de manera natural es un sistema que se estabiliza solo. En lazo abierto. Ahora, se estabiliza con cierta velocidad en la medida que yo le aplique un voltaje. ¿Verdad? Pero ¿y si se cambia la carga? Cambia la velocidad. Y eso lo saben. Si yo le aprieto el eje al motor y le cambio la carga, entonces cambia la velocidad. Y ahí es donde, porque yo el voltaje lo dejaría quieto, pero cambió la velocidad. Y yo quería que la velocidad no cambiara. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle un sistema de control a esto. Que cuando detecte que la velocidad no es la que yo quiera, aumente el voltaje. Y ahí sí cierro el lazo. Pero por lo pronto, esto es un sistema realimentado de forma natural, que es el que explica que el motor es estable de manera natural. Cuando ustedes le aplican un voltaje, él no se va a embalar y no se va a ir al infinito, no se va a romper. El motor de corriente directa, hay otros que sí se rompen. No lo puedo. No sé. ¿Ok? Entonces, este es el bloque, el diagrama de bloque de la parte mecánica del motor, que unido a la parte electrónica queda todo eso. Fíjense todo lo que les corresponde hacer a ustedes. Yo les di esto nada más. Miren todo lo que había que hacer con dos ecuaciones. Bien. Ahora, veamos algunas cosas. Debe observarse que el motor de corriente directa, controlado por la armadura, tiene como parte de su estructura un lazo de realimentación causado por el efecto de la realimentación de la fuerza contra la electromotriz,
que físicamente es una realimentación negativa de la velocidad. Y lo anterior puede interpretarse como un efecto de fricción eléctrica. O sea, esa fricción eléctrica es la que va a hacer que en la medida que yo aumente la velocidad, aumenta la fricción y hay un momento en que la velocidad se queda igualita independientemente de que yo le estoy aplicando voltaje. Profe, y lo identifica como lazo abierto porque no hay nadie que haga variar nada. Claro, porque es que mi motor, si yo lo veo como una caja, yo le estoy aplicando voltaje Y tiene una velocidad. y él me está dando una velocidad. Pero ojo, que puede entrar una perturbación Un cambio de la carga. que me va a cambiar la velocidad y se va a cambiar. Nadie la va a volver a llevar a la velocidad que eventualmente yo quiera, porque estoy en lazo abierto. Más adelante, ese voltaje yo no lo voy a aplicar así como sí, porque quiero, sino que lo va a dar la salida de un controlador que va a estar comparando entonces esta velocidad con una velocidad deseada. Cuando aquí ocurra un error, porque la velocidad aquella ya no es igual a esta, porque a lo mejor vino una perturbación, alguien cambió la carga, entonces este controlador va a calcular el voltaje necesario para que nuevamente esto sea igual a esto. Y ahí ya entonces sí estaría cerrando el lazo. Pero por lo pronto, esto que hay acá 6.000 las horas. es esto. Es todo el motor en lazo abierto. Él de manera natural tiene esa realimentación que lo estabiliza, pero eso no significa que es control. Eso es algo natural del motor. ¿Qué es LA en concreto? La inductancia de la armadura. Porque el devanado del rotor es un devanado. Es una cosa, un rollo de cable que da vuelta. Entonces eso tiene inductancia. ¿Ok? Y además, como es un rollo de cable, también tiene resistencia y ese es real. Bueno, esa realimentación mejora la estabilidad y el amortiguamiento del sistema de control, del cual forme parte un motor de corriente directa controlado por la armadura, lo cual constituye una ventaja frente al control por campo. Yo no les voy a ustedes estar comparando aquí qué es lo que pasa si yo controla por campo, si controla por armadura. Pero sepan que también yo, si aquí lo que tengo es un campo electromagnético, también podría controlar por ahí. Yo pudiera dejar quieto el voltaje aplicado al motor y pretender controlar por el campo. Porque si yo aumento o disminuyo el campo, aumento o disminuyo entonces este término que va a estar aquí. Ese en particular, no. Bueno, pero este se demuestra después que es igual al otro, el KT. El KT. Los dos, el KB también depende del campo. ¿Ok? Pero no es objetivo enredarlo con eso. Pero eventualmente también se puede controlar por el campo. Estamos controlando por la armadura. Bien, veamos ahora qué es lo que va a entrar por aquí. ¿Qué cosa es esa carga? Vamos a considerar entonces ahora que ya yo a ese motor le voy a aplicar cierta carga. ¿Ya? Vamos a ver un primer caso cuando se trata de una carga que va a ser proporcional de alguna manera a la velocidad. Pero realmente la carga no es que sea proporcional a la velocidad. Va a tener una ecuación, digamos, general, que yo podría decir, que es que esa carga, lo que representa para este sistema, que yo voy a estar entrando por aquí, esa carga yo la podría calcular como una constante más una constante por la velocidad más una constante, otra, por el cuadrado de la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, algunos casos muy particulares, un generador eléctrico, la carga que representa para el propio motor, cuando yo le acoplo como un generador eléctrico, la carga se va a calcular como una constante más otra constante por la velocidad. ¿Ok? Esa es la carga que cuando un generador eléctrico está acoplado a una turbina,
turbina está dándole vueltas al motor, esa carga yo la voy a calcular de esta manera. Esto, recuerden que estoy en el tiempo. Esta ecuación, ¿es lineal o no lineal? Eso sí. Esta es lineal. Una constante, o sea, una variable, esto es una constante, constante por variable, listo, esa no tiene problema. ¿Ya? Pero, si yo el motor, en lugar de estar acoplado a una turbina, lo que lo tengo es acoplado a una bomba centrífuga, o a un ventilador, en definitiva, una bomba y un ventilador es lo mismo, lo único que por una es un fluido es agua, o podría ser otro fluido, o aire, en el caso de un ventilador es un fluido también, aire. O, por ejemplo, compresores centrífugos, también estamos viendo un fluido. Cuando se mueven fluidos, resulta que la carga la voy a poder calcular como una constante más una constante por el cuadrado de la No lineal. y ahí hay una no linealidad. Entonces yo tendría que resolver esta linealidad. Tengo que aplicar Taylor. Y lo que tengo que hacer es sacar la primera derivada de esta cuestión y entender que las variaciones de la carga van a ser proporcionales según la primera derivada de esta cuestión a las variaciones de la velocidad. Yo puedo aplicar Taylor y en definitiva, en forma general, independientemente del tipo de carga que yo tenga, yo siempre podré linealizarlo. Vean cómo linealizamos, también dedicamos toda una clase a eso. Yo puedo linealizar y llegar a esta expresión que ya está en delta. Ya eso está aquí, en este tipo de ecuación. Profe, Ok. ¿por qué el comportamiento del fluido es cuadrático? Porque el flujo, piensa tú, el flujo entre un flujo de agua. ¿De qué depende el flujo de agua en una tubería? Depende de la presión. De la presión inicial y final. Y depende también de la rugosidad de la tubería, el tipo de fluido, un montón de cosas. Pero la presión inicial y final. ¿Cuál tú crees que es la ecuación que relaciona el flujo con esa diferencia de presión? Es Bernoulli. Sí. El flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Si de ahí tú despejas la presión, que es el equivalente al voltaje, pues el equivalente a lo que tú le vas a estar aplicando después de carga a un motor, ahí te queda un cuadrado. Entonces cada vez que aparece un fluido, el fluido siempre es proporcional a la raíz cuadrada de los dos elementos que lo provocan. Y ahí te sale el cuadrado. Entonces, siempre que tenga una no linealidad, yo voy a poder linealizarla por Taylor y voy a poder llegar a una expresión como esta, donde las variaciones de la variable que yo estoy linealizando van a ser proporcional, cuando aplique Taylor, a las variaciones de la variable que me está dando como resultado esta que hay aquí. Y esa B, ese coeficiente que me va a aparecer ahí, por Taylor, va a ser la derivada de esa función no lineal que yo tenga ahí con respecto a la variable que está provocando la no linealidad y esa derivada evaluada en el punto de operación. ¿Ok? Eso es Taylor. También dedicamos una clase a hacer un montón de cosas. Pero aquí lo que me interesa es que recordarles que yo siempre voy a poder linealizar esas expresiones no lineales que me queden y llegar a una expresión como esa, que ya es lineal, porque ya esto es variable y constante por variable. ¿Ok? Bien. Fíjense, si la carga, entonces, ya yo la logro linealizar. O sea, esto que estoy entrando por aquí, ya yo lo logro linealizar. Y sé que va a ser proporcional a la velocidad, porque ya la linealicé. O sea, ahora entra en juego otra ecuación. No me interesa control todavía. Entra en juego otra ecuación que me dice, lo voy a poner por acá, que la carga va a ser proporcional, las variaciones de la carga van a ser proporcional a las variaciones de la velocidad. ¿Transformar la plaza? Va a ser esa. TCS, B, omega, TS. O sea, la carga
va a ser B por omega. ¿Verdad? La carga va a ser B por omega. La velocidad. Igual va a despejar la velocidad. Sí, es que de aquí no voy a despejar la velocidad, porque ya la velocidad la tengo ahí despejada. Lo que necesito ahora es conocer cuánto vale la carga que yo le voy a aplicar en la transformada de Laplace. O sea, esto que yo estaba entrando por aquí, que no sabía lo que era todavía, resulta que es B, porque ya lo linealicé, por la velocidad. Y miren lo que apareció ahí, vamos a ponerlo más molestoso. Aquí ahora, miren, tengo B que está entrando aquí, esto resulta que este C, ¿recuerdan cuando hicimos ejercicio de diagrama de bloques? Que podía haber bloques dentro de bloques y lazos dentro de lazos y no sé cuántas cosas, miren, ahí apareció uno de verdad. Ese sí es una retroalimentación. Pero tampoco de control. Ahí vuelve a ser una realimentación natural de este proceso que estoy analizando, donde yo puedo entender que la carga es proporcional a la velocidad. ¿Ok? Y esto que hay aquí viene siendo la fricción viscosa de cuando yo aprieto el eje del motor. Cuando yo aprieto el eje del motor, en realidad no estoy modificando el momento de inercia, no estoy modificando la masa. Lo que estoy modificando la fricción con que yo estoy, con que el motor tiene que vencer el movimiento. Bueno, y con la mano, porque con la mano, pero en realidad con un freno o algo así. Un freno de unas bandas o qué sé yo, de unos pegotes que se le peguen al eje del motor, unos discos, lo que sea. Con la mano no, para no romperla, vamos a sacármela. Lleva la mano. Y eso es esto. Eso es esa fricción que yo le pongo ahí al motor. Que la tiene que vencer para poder moverse. ¿Ok? Entonces ya ahora me apareció que mi sistema, que sigue siendo el lazo abierto, tiene esta realimentación. ¿Qué es eso que está acá? ¿Ok? Entonces ahora, recuerden, mi objetivo final es sacar la función de transferencia que relaciona esta velocidad con el voltaje, lo que siempre quisiste. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo reducir ese diagrama de bloque, que está grandote? Lo primero que debería hacer es reducir esto, ¿verdad? ¿Qué tengo ahí? Una cosa que les dije, eso les va a aparecer muchísimo en los diagramas de bloque. Esto que tengo acá, lo dijeron ahorita, ¿cómo yo reduzco esto? Una realimentación. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se...? A la minuta. No, dividido por... No, bueno, pero hay que sabérselo, ¿ah? Esto tiene la forma que habíamos visto y resolvimos muchas veces, porque ya hicimos una guía completa de diagrama de bloque. Eso tiene la forma aquella que habíamos dicho. ¿Qué pasa cuando yo tengo G y estoy realimentando con H? Pero eso no. uno dividido por A. O sea, es que parece por H. Si yo tengo aquí la entrada, X, y aquí tengo la salida, y la salida entre la entrada, que es el bloque equivalente a esto que hay aquí, ¿qué sería? G sobre 1 más G Por H. todo aquello que hicimos en una clase. Aquello era con ejercicios tontos, bueno, tonto no, porque se fueron complicando, pero era con letricas y con cosas. No tenía mucho sentido físico. Hoy lo están viendo como una cosa verdad. Eso aparece de verdad. ¿Quién es G? 1 partido por J por S. 1 partido JS. ¿Y quién es H? B. ¿Cuánto me va a quedar eso? 1 partido
J por S partido 1 más P entre J por S. ¿Qué es eso? Si yo ahora esto lo paso para acá abajo, multiplico aquí, multiplico acá, 2 veces 1 sobre esto por esto, J por S, ¿verdad? Y esto por esto, por todo esto, B. O sea, esto que hay aquí es esto. Tú le dices. ¿Sí o no? Mírenlo aquí. Sí. O sea, esto que me apareció aquí, lo reduje a esto que hay. Pero, ya. ¿Ok? Bueno, fíjense que esto está en la forma 1 entre LA por S más RA y esto es 1 entre JS más B. ¿Ya? Hay una forma típica que lo vamos a ver en el próximo bloque de la asignatura. Hay una forma típica de representar las funciones de transferencia, porque estos son funciones de transferencia, los bloques de primer orden, que es ponerlos en la forma K sobre tau S más 1. No sé si yo les hablé de eso en clases anteriores. Cuando yo pongo esos bloques de primer orden de esta manera, K sobre tau S más 1, y aplico una entrada del tipo escalón, después vamos a ver con más detalle esto. La salida en el tiempo es una exponencial que se estabiliza en un valor. Ese valor, si este escalón es unitario, o sea, si esto vale 1, si yo aplico aquí una variación unitaria, este escalón, esta exponencial se me estabiliza en K. Y tarda en estabilizarse 4 veces este estado que hay. O sea, si yo los bloques de primer orden lo pongo de esta manera, yo puedo conocer en qué valor se va a estabilizar cuando yo entre con una cosa, cuánto va a salir a la salida, pero sobre todo, cuán rápido va a ser. 4 veces la constante de tiempo es el tiempo en que eso va a estabilizarse. O sea, yo puedo entender o hacerme una idea de la dinámica con que va a responder esa cuestión. Y aquí tengo dos bloques que son de primer orden. Lo que pasa es que no están de esta forma. Porque para que esté de esta forma tiene que tener un 1 en el término independiente. Aquí está el real. Y acá está B. ¿Qué tengo que hacer para hacer que eso sea 1? Dividir arriba y abajo por RA. Entonces me quedaría 1 entre RA sobre LA entre RA por S más 1. ¿Ok? Y acá dividido arriba y abajo por B. Y me quedaría 1 entre B sobre J entre B por S más 1. ¿Ok? Se me quedaría esto y esto. Y ya ahora esto que hay aquí, LA entre R, es una constante de tiempo. Y J entre B es otra constante de tiempo. Pues resulta que esto es lo que se entiende como la constante de tiempo eléctrica y esto la constante de tiempo mecánica. Porque fíjense que esto es la inductancia y la resistencia, esto es una constante de tiempo de un circuito de RLC, y esto, no hay C, es el momento de inercia y la fricción viscosa, eso con que yo estoy apretando el eje, con el freno, lo que sea, que es la constante de tiempo mecánica. Entonces, esto me va a hablar de lo rápido que es este proceso, que es un motor, eléctricamente, y esto lo rápido que es mecánicamente. ¿Bien? ¿Cuál de ustedes creen que va a ser la más grande? La eléctrica va a ser más grande que la mecánica. Debería. Más rápida. Las cosas eléctricas son más rápidas que las cosas mecánicas. Entonces no va a ser más grande la constante de tiempo. Va a ser más pequeña. La constante de tiempo eléctrica es bien pequeñita comparada con la constante de tiempo mecánica. Porque esta constante está asociada al tiempo que tarda en estabilizarse. Entonces, que sea más lenta es que tenga una constante de tiempo más grande. ¿Ok?
Entonces, eso sucede en la práctica. Esto es mucho más pequeño que esto. Si tú tienes todos los datos de chapa del motor y conoces la carga y conoces la fricción viscosa y conoces todas las cosas, si tú calculas esto, esto te va a quedar pequeño y esto te va a quedar más o menos grande, dependerá de la carga. ¿Ok? Fíjense que ya, vamos a ver. Vamos ahora a complicarlo más todavía. ¿Dónde llega el primer caso? ¿Ese era el primer caso o no? ¿O la Sí, parte del o sea, primer todo caso? aquello era el primer caso. ¿Hasta dónde llega? Sí, hasta aquí. Hasta aquí. Pero si yo dejo empezado con lo anterior, no está mal. Eso es como sin acoplamiento, porque al final... Claro, yo estoy considerando una carga Claro. directa que podría ser incluso, fíjense, esta carga que yo estoy considerando aquí, recuerden, yo insisto, esta es la fricción viscosa, esa carga podría ser la del rodamiento del propio motor, Claro. porque el motor en definitiva está sobre cojinetes, su propio eje. Ese eje tiene un momento de inercia y tiene una fricción viscosa, los rodamientos del propio motor. ¿Ok? Pero yo ahora, ese motor, ese eje del motor, lo voy a colocar en un reductor, porque el motor se mueve muy rápido con respecto a las cargas que yo normalmente necesito mover. Entonces yo lo que hago es que lo pongo en un reductor para, aunque pierdo en velocidad, gano en fuerza. ¿Ok? Ese es el objetivo del reductor. Entonces, eso está aquí. ¿Ya? Yo tengo el momento de inercia del motor, del rotor del motor, la fricción viscosa de los cojinetes del motor, esta que ya tengo aquí, pero ahora ese eje, esta es la velocidad como está girando el eje del motor, ese eje lo voy a poner a través de un reductor que voy a conocer su relación de reducción, acoplado a una carga que también va a tener un momento de inercia y también va a tener una fricción viscosa. Pero, a efectos de entendimiento, ¿no? Ujú. Si yo lo reduzco a lo anterior y tengo una carga directa conectada al eje, podría dejarlo en la primera. Si no tienes reducción, Despreciando. si no tienes reducción, es simplemente sumarle aquí el momento de inercia y sumarle aquí la fricción viscosa. Ni un problema. La cosa está en cuando tienes reducción. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos reducción. ¿Ya? Aquí tenemos una reducción que hace que esta velocidad sea, o sea, la relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada sea R. Hay una relación, la relación de engrane, que es lo que me dice cuánto vale esta en función de esta. Esta es menor. Entonces, si yo tengo aquí una conversión de 100 a 1, entonces esta va a ser 100 veces, o sea, esta dividido 100. ¿Ok? Vamos a ponerlo en ecuaciones. La relación de engrane es la salida, ahora este omega C es la salida, la carga, la velocidad de la carga externa que yo le voy a poner, entre la velocidad del motor. Eso es R. Bien. Por otra parte, el torque de la carga, lo que representa esa masa extra que yo le estoy poniendo ahora al motor, acá, lo que representa ello en términos de carga, va a ser el momento de inercia de esa carga externa por la derivada de su velocidad, la velocidad de la carga, ¿okay? Más la fricción viscosa que tenga esto acá, por la velocidad de la carga, no del motor, de la carga. Esto es la velocidad de la carga, esto es la velocidad de la carga. ¿Ok? El puntito derivado. Derivada, sí, esto es puntito de derivada, una forma de poner la derivada. Entonces, el torque de esa carga, recuerden, ahora la relación de engrane es 1 entre un número grande. Yo estoy reduciendo. Y sabemos entonces que yo voy a perder en términos de velocidad, pero voy a ganar en términos de carga que puedo mover.
sea, con una pequeña carga del motor, yo voy a poder mover esa carga grande que está después del reductor. O sea, esta carga para el motor, ¿cuánto representa? Esto que tengo aquí. Si yo la carga externa la multiplico por la relación de engrane, que es 1 entre un numerazo, bueno, un numerazo depende del reductor, pero es 1 entre un número. Eso para el motor, no sé, digamos que la relación de engrane representa 1 entre 100, ¿ya? Tengo que dar 100 vueltas en el eje del motor para poder darle una vuelta al eje de la carga. Eso es demasiado grande, vamos a ponerle 10, vamos a poner una cosa más real, ¿ya? 10 a 1, o sea, yo tengo que dar una vuelta, o sea, para que el eje de la carga dé una vuelta, yo tengo que darle 10 vueltas al eje del motor, ¿ya? Lo que significaría que si yo voy a 10 RPM en el eje del motor, voy a 1 RPM en el eje de la carga, ¿ok? Bueno, pues si yo tengo, no sé, una unidad de carga aquí, si eso representa en términos de torque, que son los newtonmetros, si yo tengo 1 newtonmetro acá, que es lo que representa esa carga externa, ¿cuánto tengo que aplicar en el motor? ¿Cuánto tengo que obtener en el motor si tengo 1 newtonmetro? 10 newtonmetros. ¿No? 0,1. Ah, Una décima nada más. Estamos aquí hablando de que esto es 1 entre 10. el décimo vector. O sea que con un décimo el motor aplicando 0,1 newtonmetro me mueve una carga de 1 newtonmetro. ¿Se dan cuenta? Entonces, con mucho menos yo muevo lo mismo, pero lo muevo a menos velocidad. Porque se va a estar moviendo a 10 RPM el motor, pero la carga se va a estar moviendo a 1. ¿Ven? Puedo mover una carga más grande, pero sacrifico velocidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta carga reflejada en el motor, por eso se llama T, el torque de la carga reflejada en el motor. ¿Cuánto de esta se refleja en el motor? La reducción de engrane, la reducción, 1 entre el número, por el torque de la carga, lo grandote, pero que lo voy a estar dividiendo por este número que me estará diciendo la relación que hay entre la velocidad de entrada y el salida. ¿En qué momento apareció TC? TC es la carga extra que tú le estás poniendo acá. No, me gustó porque tenía dos ecuaciones arriba. ¿Qué hizo para llegar a la de abajo? No, padre, pongo una carga. Es lo que te estoy explicando. O sea, ¿cuánto de esto se refleja en el eje del motor? Porque acuérdate que aquí, al modelo del motor, yo le tengo que entrar con la carga que él tiene que vencer. Ya sabemos que él tiene que vencer la velocidad por P. Y esta es la carga que él vence de manera natural por los rodamientos que él tiene. ¿Ya? Pero además de eso, ahora yo le estoy sumando más carga, porque yo le estoy metiendo más cosas. Lo anterior era lo que sería esto nada más. Pero ahora yo le estoy metiendo esto. Pero se lo estoy metiendo a través de un reductor. Entonces yo estoy agregando a esta carga que está aquí. Tú mismo me lo dijiste ahorita. O sea, si yo no tuviera reductor, ¿qué es lo que hago? Se la sumo. Pero ahora tengo un reductor. Da igual, ¿no? Entonces, si tengo un reductor, no es sumársela toda. Es sumarle solamente la proporción que se refleja en el motor. Ya, aquí yo tengo el TC completo, este completo. Aquí yo tengo TC, pero aquí se me refleja solamente esto, que sería la relación de engrane, la reducción por TC. Ahí apareció, o sea, sabemos que hay una reducción porque lo estoy poniendo a través de un reductor y sabemos que hay una nueva carga, que es esta, que tendría que sumársela a la del motor, pero no se la sumo toda, se la sumo multiplicada por el rey. ¿Ok? Pero ahora aquí en este C, todo esto, eso lo puedo sustituir aquí. Entonces aquí tengo esta relación de engrane y esto, que es esto. Pero yo sé que omega C, si lo despejo de acá, es RE por omega M. Entonces esto sería la derivada de RE por omega M. Si lo que voy a poner aquí es la velocidad del motor, porque yo lo que tengo aquí es la velocidad del motor.
Entonces me queda RE por la derivada de omega m, y acá sería omega c. ¿Quién es omega c? Nuevamente, RE por omega m. Aquí lo que tengo es RE por omega m. ¿Me siguen? Entonces, si yo acá tengo RE por JC por RE por omega m y tengo BC por RE por omega m, cuando trabaje algebraicamente, fíjense que aquí me va a quedar una omega m, esta es la del motor, el momento de inercia del motor, lo que en la carga sería esto de acá, JC por RE, aquí va a ser simplemente JM. Esta es la del motor, la que ya teníamos, esta es la fricción viscosa, el rodamiento del motor, y aquí estaría poniendo la carga extra. Si yo multiplico este por este, me queda un término que está multiplicando omega m al cuadrado, perdón, la derivada de omega m, que es factor común con este de aquí. Entonces factorizo y llego aquí. Ahora, antes yo tenía esto nada más, eso que hay ahí, constante por la derivada de la velocidad, más constante por la velocidad, ¿cierto? Ahora voy a tener nuevamente constante por la derivada de la velocidad y constante por la velocidad. ¿Y de qué se compone ahora la constante? El momento de inercia del motor más el cuadrado de la relación de engrane. Recuerden que esto era 1 entre 10. Es un número menor que 1. Y ahora está elevado al cuadrado. Un número menor que 1 elevado al cuadrado es más pequeño todavía. Antes era 0,1, ahora es 0,01. Pero sigue siendo una constante. Sí. Esto es una constante y esto es una constante también. Este es el momento de inercia del motor, de la carga. Por lo tanto, sigue siendo lineal. Todo esto es una constante. Dijo 1 entre 10, ¿no es 10 a 1? De 10 a 1, la relación de engrane, mirad aquí, la relación de engrane. El motor, la carga da una vuelta cuando el motor da 10. Entonces eso es 1 entre 10, RE es 1 entre 10. Que al cuadrado, 0,1. Al cuadrado, 0,01. Entonces ya estamos multiplicando el momento de inercia de la carga por un valor más pequeño todavía. Fíjense la ganada que tengo cuando lo pongo en un reductor. Estoy reduciendo muchísimo el efecto de la carga sobre el eje del motor. ¿Cuánto representa esto sobre el motor? Está multiplicado por el cuadrado de la relación de engrane. O sea que yo me puedo dar el lujo de poner una cosa aquí grandota, que en definitiva mi motor lo va a poder mover. Depende de ahí vienen los cálculos, ¿no? Cuánto tengo que ponerle de reducción para que realmente pueda mover la carga que yo quiero mover. Y después ver si realmente vale la pena moverla a la velocidad que sacrifiqué. Porque todo eso es a costa de que voy a menos velocidad. ¿Ok? Pues mientras mayor sea la reducción, menor va a ser la velocidad con que voy a mover la carga para la misma velocidad del motor. ¿Ok? Entonces tengo este término y este término, que es ahora lo que va aquí. Recuerden que aquí dijimos, lo sumamos. Si no tengo reductor, lo sumo directamente. Pero ahora, como tengo reductor, esto que me ha quedado aquí es JS más B. Ahora este J es el momento de inercia del motor más el cuadrado de la relación de engrane por el momento de inercia de la carga. ¿Y quién es B? Es la fricción viscosa del motor más el cuadrado de la relación de engrane por la fricción viscosa de la carga. Y eso entonces es lo que va. ¿Ok? ¿Listo? Esos son los dos casos. O sea, un caso en que simplemente tengo la carga del motor. Para ustedes, hay muchos más casos. Pero ahí estamos viendo qué pasa cuando yo tengo simplemente el motor y cuando tengo el motor acoplado a una carga. Y que gano con el reductor. ¿Ok? Hemos llegado a esta función, a ese diagrama de bloque, que es un diagrama de bloque que me relaciona la velocidad con el voltaje que yo le aplico. No estoy poniendo control. Bien, vamos a hacer el análisis entonces de qué pasa cuando mi salida es efectivamente la velocidad y qué pasa cuando mi salida es posición. Pero ¿y la velocidad Esto es sigue siendo la misma? Sí. Ahora, Bueno, no, espérate, tienes razón. Ahora, esta es la del motor. ¿Ya?
¿cuál es la velocidad a la que se estaría moviendo la carga? Ahora, a esto yo tendría que Dividido por- multiplicarlo por RE. Y esto sería la velocidad de la carga. Y esto ahora nos faltaba eso. Porque ahora lo que me interesa es la carga. ¿A cuánto se está moviendo la carga? RE. Recuerden que es 0,1, por el ejemplo que estamos siguiendo. Entonces, a lo mejor el motor se está moviendo a 10, pero aquí lo que está saliendo es 1. La carga se está moviendo en 1 RPM. ¿Ok? Eso fue lo único que cambió al final. Sí. Se le agrega RE y listo. Entonces, veamos esto ahora de que yo podría tener salida velocidad o salida posición. No es tan complicado. Sería bueno estudiar ahora cómo de aquí, ya ahorita hicimos una reducción acá, ¿cierto? Pero ahora yo quiero hacer una reducción más grande todavía. Quiero llegar a mi objetivo final. Mi objetivo final, ¿qué cosa era? Poner la velocidad en función del voltaje. Para eso tendría entonces que reducir todo esto. Y nuevamente me encuentro con esto. G y H. ¿Quién es G? El producto de todo esto. ¿Y quién es H? Esta constante que hay acá. Entonces yo puedo decir que esto, entre esto, o sea, todo este bloque, esto convertido en un único bloque, ¿qué será? Todo esto sobre 1 más todo esto por esto. Se lo dejo de tarea, es esto. Háganlo, porque eso va a ser tan. Eso les sirve para ejercitarse. Reduzcan este diagrama a esta función de transferencia y ahora sí tengo salida entre entradas, salida entre entradas. Y ahora yo puedo decir, ¿cuánto vale omega m en función del voltaje? Con este voltaje para acá, que sería el equivalente a estar entrando con ese voltaje y pasarlo por esta función de transferencia. Y eso es la velocidad. Y llegué a mi objetivo. ¿Ok? Ahora, yo con esto puedo trabajar algebraicamente. Fíjense que aquí tengo LAS más RA que multiplica JS más B. Cuando yo multiplique este por este, eso me va a quedar una ecuación de segundo orden. ¿Ya? En términos de función de transferencia. Fíjense que todos estos son constantes y la S. En términos de S, si yo trabajo algebraicamente con esto, fíjense que me va a quedar LA por J por S al cuadrado, más todo esto por S, más todo esto, que sería el término independiente. ¿Ok? Entonces fíjense cómo me queda una función de transferencia que tiene una constante y un polinomio cuadrático de S. Y ojo, insisto, la forma de que sabemos que esto está bien, aquí no hay ninguna variable. ¿Dónde está TC? Aquí me había quedado TC. Y aquí me había quedado IA. Ya no está. Con el álgebra de bloque se llegó a esta expresión que ya no tiene esas otras variables y me permite entender cómo funciona dinámicamente omega m, cómo varía dinámicamente omega m en función de UA. ¿Ok? Eso, tenemos una cosa bien graciosa acá, que es que resulta que si el motor es pequeño, y pequeño, ¿cuánto es pequeño? Si el motor es pequeño, la inductancia de la armadura es pequeña. Y aquí tengo que este término, multiplicar S al cuadrado, es la inductancia de la armadura por el momento de inercia total, S tenga carga o no tenga carga. Si la inductancia de armadura es pequeña, este término yo podría despreciarlo. Y ya entonces el sistema pasaría a ser no cuadrático, sino lo que me quede para acá, que parte con S a la 1, sería el primer orden. Pero si lo estoy despreciando aquí, también lo desprecio acá. Entonces me quedaría simplemente RA por J por S, más todo esto que hay. ¿Qué es eso? Y ya esto es un modelo de primer orden.
sea, eso me estaría diciendo que si yo cambio en forma de escalón el voltaje que le entro al motor, eso me va a reaccionar en la salida con una exponencial que se me estabiliza en un valor que yo podría saber en qué tiempo se va a estabilizar. ¿En qué tiempo se va a estabilizar esto? Para saberlo tengo que llevarlo a la forma K sobre tau S más 1. El término independiente vale un montón, o vale todo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir arriba y abajo por el término independiente. Y ahí me va a quedar una cosa aquí que sería tau. ¿Cuánto sería tau? Eso dividido por Esto dividido. Y eso, multiplicado por 4, es el tiempo que va a tardar el motor en estabilizarse cuando yo le cambie en forma escalón el voltaje que le meto por la moto. ¿Ok? Entonces esto queda acá, me queda una constante por acá arriba y una constante que sería tau por S más 1. Si desprecio la inductancia del motor. Entonces aquí la salida es velocidad. Si eso lo quiero representar en un diagrama de bloque, yo podría decir que eso es una ganancia sobre tau m, que sería la constante de tiempo del motor, por S más 1. O sea, voltaje que le quiero aplicar al motor, bloque de primer orden, Km y tau m, ya sé cuánto vale Km y tau m, lo puedo calcular por aquí. Esto es Km, esto es tau m. Salida, velocidad. O sea, todo esto se redujo a eso. Y ya puedo trabajar con la dinámica del motor. ¿Ok? ¿Qué cosa es la posición si conozco la velocidad? ¿Cuál es la relación entre posición y velocidad? Eso tiene que ver con, ¿cómo se llama? Newton. No tanto con Newton, yo diría que tiene que ver más bien con la matemática. La posición, vamos a verlo al revés. ¿Qué cosa es la velocidad si lo que conozco es la posición? La derivada. La velocidad es la derivada de la posición. Por tanto, ¿qué cosa es la posición si lo que conozco? La integral. O sea, la posición es la integral de la velocidad. Esto en el tiempo. Transformémoslo por Laplace. Derivada de la variable en S. Perdón, transformar Laplace de la variable, transformar Laplace. Transformar Laplace de la integral. Si la transformada Laplace de la derivada era multiplicar por S, la transformada Laplace de la integral es dividir por S. Entonces, la transformada Laplace de esto es esto que hay aquí. Si yo lo que conozco es la velocidad, entro con la velocidad, ¿y por quién tengo que multiplicar? Por 1 entre S para poder obtener la posición. O sea, esta ecuación en un diagrama de bloque sería: entro con velocidad, multiplico por 1 entre S y tengo posición. ¿Ok? Y ya yo tenía mi motor, que la salida es velocidad. Si yo la velocidad la integro, lo que tengo como resultado es posición. Ya resolvió el problema. Esta sería entonces la salida en posición, si a mí lo que me interesa es controlar la posición. La representación en diagrama de bloque de un sistema de control de posición, lo que tiene que controlar, lo que tiene que enfrentar el controlador es esto. Es el mismo motor de antes, cuya salida es velocidad, pero ahora integrada para poder entender que aquí voy a poner un sensor de posición, ya no de velocidad. ¿Ok? Pero ¿cómo va a controlar por la posición del voltaje? Ah, por la posición de un regulador. ¿A esto te refieres? Le voy a poner un potenciómetro a la salida del motor y eso para mí va a ser la posición medida. La voy a comparar con la posición deseada, me va a dar un error. Con ese error voy a calcular un controlador y la salida de ese controlador va a ser el voltaje que yo le tengo que aplicar al motor para que esa posición que se vaya alcanzando al final sea la que yo quiero. ¿Y qué es lo que tiene que enfrentar ese controlador? Un modelo que va a ser un diagrama de primer orden, cuya salida va a ser velocidad, seguido de un integrador, cuya salida ya va a ser la posición.
Y eso sería, para corroborar el tablero. ¿Qué tipo de No, pero no tengas miedo de adelantarte. Siempre pueda. ¿Qué tipo de controlador viene siendo un integral? Si lo que quieres es controlar posición, por lo general lo que se usa es un PD. Se refiere a posición, porque estamos viendo Posición angular. Eso, Posición lo angular. que estamos girando. A girar, claro. Pero, eventualmente, esa rotación tú la puedes convertir con una cremallera en una transmisión lineal. Entonces también, Se ocupa tacómetros, generadores de... es que el tacómetro es para medir la velocidad. El tacómetro es un motor virado al revés que lo que te da es un voltaje proporcional a la velocidad. Sí, pero ¿y eso no serviría? Si estamos... Es que estarías midiendo, el tacómetro te serviría para medir velocidad y para cerrar un lazo de control de velocidad. Pero para medir posición, se le puede poner un potenciómetro, ya sea rotacional o lineal, se puede poner un encoder, se puede poner un transformador diferencial. Hay muchas cosas para medir posición. Un sensor de ultrasonido. ¿Y en un vehículo? En un vehículo puede ser un LIDAR. ¿Un sensor de posición simulado? También, si quieres controlar el sistema de amortiguación. Hay que medir la posición de alguna manera. ¿Ya? Bien, lo que les decía, un sistema de primer orden, si yo conozco KM y tau M, responde como una exponencial que se estabiliza en cierto valor. ¿Y qué hora es? Yo estoy en palabras. Pasado. No vamos a ir así. Ya pues estamos terminando. El PI más. Este diagrama, esta función de transferencia, que es la velocidad, porque fíjense que no tengo el integrador ahí puesto todavía, en función del voltaje aplicado al motor, reacciona de esta manera. Cuando yo le aplique cierto voltaje, esto se me va a estabilizar en un valor que sería Km, que es este, por la variación que yo haya aplicado del voltaje. ¿Ok? En ese valor se va a estabilizar. Y va a pasar por aquí, por 0,663 en realidad, en TM, y 4TM va a llegar ya acá, prácticamente. No va a llegar exactamente al valor de estado estable, pero va a estar muy cerca, una banda de un 2%. Y entonces, realmente, esta variación de velocidad que se alcanza aquí justo en TM sería 0,63 por KM por UA. ¿De dónde sale eso? Porque en realidad esto, que lo tenemos en transformar Laplace, ¿cuál es mi objetivo final? No es ver esto en la frecuencia, porque ahí estoy en frecuencia todavía, sino verlo en el tiempo. Así que yo a esto le tengo que pasar mi entrada para acá, que ahora su transformada de Laplace sí es 1 entre S, o sea, en realidad es delta UA entre S, porque un escalón como señal, cuando yo le aplico la transformada de Laplace, es delta UA entre S, como señal en el tiempo. Entonces sería delta UA entre S por esto, y a eso le tengo que aplicar la antitransformada de Laplace. Si lo quieren hacer a mano, háganlo. El resultado es este. Ya eso que estaba en frecuencia, aquí ya lo llevé al tiempo. Si la señal de entrada es un escalón, si no es un escalón es otra cosa. Pero si es un escalón, que es una señal típica de entrada para poder analizar los sistemas, este es su antitransformado. ¿Ya? ¿Cómo categorizar qué es un escalón? Un escalón es algo que varía de golpe. ¿A eso se refiere que va a variar de golpe el voltaje? El voltaje. A lo mejor yo le estoy aplicando 10 volts y de golpe pasé a aplicarle 20. Ahí apliqué un escalón en la entrada. ¿Entiendes? O tenía una válvula al 50% y de golpe la llevé al 60%. ¿Ok? Eso es un escalón a la entrada. Sí, pero lo mismo que sea de días. ¿Ah? ¿Cómo es que el rango es definido? No, el rango de variación tú dices. No, estoy hablando de números, cualquiera, pero es cualquiera. O sea, tú varías la entrada en forma instantánea, o sea que no va a ser real, lo varías de golpe. O sea, un escalón. Esto, literalmente, un escalón. Un gráfico en el tiempo, esto es el tiempo, tú venías aquí con un valor y de golpe pasaste a otro valor. Eso es un escalón. La transformada de Laplace de ese tipo de señales, esta variación, este delta que hay aquí, entre S. ¿Se puede dar hacia abajo? También, y sería menos delta entre S. ¿Ok? Pero ese puede ser no solamente horizontal, sino que también lineal hacia arriba, ¿cierto? Claro, podría ser una rampa. Y entonces su transformada de Laplace sería delta entre S al cuadrado.
y ya su antitransformada Laplace no sería esto, sería otra cosa. Ya eso, en ese caso no respondería así, sino que respondería así, y se va al infinito. Entonces, pero quedémonos con esta, que es el que se estabiliza. Esta es su antitransformada Laplace. Yo tendría entonces que evaluar esto en el tiempo para ver qué pasa.